Hola, hola amigos de País Lobo, Radio Mía, Radio La Mega y Despierta FM. Soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast día miércoles. Juan Carlos Claret, ¿cómo estás tú? Muy bien, Rocío, gusto en saludarte y como cada miércoles a través de los micrófonos País Lobo, Radio Mía y La Mega, a quienes nos escuchan en Río Negro y Puerto Octay, comunas Oye, entrañables. sí, Despierta FM de Puyehue, así que también les mandamos Ah, un saludo a ellos. Carola perfecto. Seguel, ¿cómo estás tú? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo está Rocía? ¿Cómo está Juan Carlos? ¿Cómo están todos los radio escuchas de todas las comunas que ya señalaron? Así es, Osorno principalmente, que nos escuchan siempre y también todos aquellos que se suman por las distintas plataformas. Chiquillos, tenemos un montón que comentar. Mira, no quiero ponerlo, pero ayer quedó tanto el circo en el Congreso que bueno, 50 años pasó, el capítulo de ayer, el último minutito lo dedicamos a este tema porque se venía y claro, se vino, así que tenemos los 50 años, sus comentarios al respecto de la embajadora que ya no es embajadora, a ver qué opinan. Las lluvias, me gustaría saber qué han visto ustedes de el despliegue del gobierno y por último, sí me gustaría que nos diéramos una vuelta porque ayer el tribunal rechazó, no sé si fue el martes 22 de agosto, efectivamente ayer, Tribunal Constitucional rechaza requerimiento para declarar inconstitucional la Comisión contra la Desinformación. Tema bien relevante que me gustaría tener la opinión de ustedes, mis abogados de este programa. Ya, Carola, te doy a ti el pase esta vez. ¿Por cuál de los temas planteados te gustaría partir? Por el Tribunal Constitucional, empecemos eso que es un poco más. Bueno, ayer salió el tema de que el Tribunal Constitucional habría rechazado la solicitud del Senado, o sea, de algunos senadores para que declararan inconstitucional la creación de esta comisión de la desinformación. Y lo vieron en el Tribunal Constitucional y por eh, 3 votos, creo, no, 5 votos contra 2, no, contra 3, perdón, 5 votos contra 3, se declaró inadmisible esta solicitud, este recurso de inconstitucionalidad. La verdad habría que señalar para mí siempre el papel hasta el día de hoy del Tribunal Constitucional ha sido súper importante, o sea, ex ante o ex post, siempre podemos llegar, recurrir al Tribunal Constitucional para ver si alguna norma, alguna institución creada a través de nuestro sistema jurídico puede ser declarado admisible antes de su creación o después de su creación. O sea, no está acotado al tema y siempre me pareció importante eh, tener esta institución del Tribunal Constitucional eh, que permite que la supremacía constitucional por sobre todas las leyes acá en Chile. Lo que sí, claro, podemos entrar a discutir si está de acuerdo o no está de acuerdo, si se ha politizado o no se ha politizado, la conformación de repente de este Tribunal Constitucional. Y estuve leyendo un poco respecto de este rechazo y la verdad, claro, ellos decían que se ajustaba a nuestra Constitución la creación de este comité porque formalmente sí se ajustaba. Otra cosa va a ser después de las políticas públicas que pueda dar lugar este comité, porque este comité lo que tiene que hacer es hacer informes, hacer 2 informes respecto a cómo está la situación de la desinformación, de la fake news, si esto atenta o no atenta contra la democracia. Y yo estoy completamente de acuerdo, o sea, para mí la fake news y todo este tema de la desinformación, de las plataformas, efectivamente en el último tiempo se ha convertido en una forma de atentado contra la democracia. Por eso en las campañas, una de mis motores ha sido que la gente, cualquier información que reciben, sobre todo estas informaciones masivas que llevan a través de las redes sociales o WhatsApp, que, que antes de replicarla averigüen cuál es o sea, de dónde viene, quién señaló esto, y que antes de llegar y hacer estos envíos masivos, uno tenga un poco de un filtro y que la gente aprenda a tener este filtro antes de replicar una noticia o, o,
claro, una noticia o alguna afirmación de algún candidato o no candidato en ¿cómo se llama? En estas campañas, pero yo creo que esto debería darse en campaña o no campaña. Tenemos que preocuparnos de este tema de la desinformación y la fake news, y yo efectivamente creo que sí atenta contra la democracia. Entonces, a lo mejor un comité, claro, lo que pasa es que está politizado y ahí hay que verlo, pero al parecer, de acuerdo a lo que dijo el Tribunal Constitucional, en cuanto a su formación, a la norma que lo creó, no estaría siendo en contra de la Constitución. E insisto, otra cosa va a ser, después de los informes, qué políticas públicas se quieran crear a raíz de esto. Yo le daría otra vuelta y, si es necesario, acudir nuevamente al Tribunal Constitucional para ver si las políticas públicas que se crearon a través de son o no son constitucionales. ¿Qué opinas tú, Juan Carlos? Sí, mira, ocurren yo creo varias cosas. Es la información, o mejor dicho, parto al revés. ¿Son las fake news, las noticias falsas, un problema hoy día? Sí, tiene consecuencias que son medibles y no solamente en Chile, sino que a nivel mundial. Entonces, tenemos un problema con el acceso a información, sin duda. La pregunta ¿es mayor burocracia la respuesta idónea, eficiente y eficaz para solucionar el problema? Tengo mis dudas. Pero reconociendo de que tal vez una comisión en sí mismo no va a solucionar el problema, lo cierto es que es legítimo que cualquier órgano del Estado, más aún cuando es ad honorem, es decir, de forma gratuita, quiere reunir a expertos para por lo menos tener sugerencias sobre cómo poder abordar públicamente un problema que nos incumbe a todos. Y es ahí donde, claro, no siendo la existencia de una comisión inconstitucional en sí mismo, como bien dice Carola, el quid del asunto va a estar respecto a cuáles van a ser las políticas públicas que los gobiernos de turno van a tomar de acuerdo a las directrices que le dé esta comisión. Porque, claro, lo que yo creo que motivó sobre todo a la Cámara Alta, al Senado, a presentar este requerimiento, es que, claro, en un gobierno de izquierda, un panel, digamos, burocrático para el tema de la información, porque huele a censura de inmediato. Si hubiese sido tal vez un gobierno de derecha, la discusión no estaría en ese aspecto, digamos, pero como correspondió, digamos, hacerlo, el Tribunal Constitucional zanjó, por estrecho margen, hay que decirlo, de que es conforme a la Constitución, donde tenemos que estar vigilantes cuáles van a ser las políticas públicas que se vayan a adoptar. Sí, totalmente de acuerdo con usted. O sea, yo cuando lo pensaba, como bien decía Carola, el primer informe me parece de toda lógica y es saber cuál es el estado del arte, o sea, conocer si efectivamente es un peligro o no y dónde están esos puntos. Y después justamente eso, o sea, dejemos correr y ver cuáles son las propuestas que se van a traer y justamente esa suspicacia que da, donde viene también de la ministra vocera de gobierno cuando esto se presenta, por la forma en la que se da y que nuevamente hay un tema con el Partido Comunista bien relevante. Y aquí me voy a saltar al segundo tema que lo podemos enlazar, que es cómo se dio la discusión el día de ayer en el Congreso respecto a los 50 años, la salida de Pato Fernández y cómo se quiere imponer una sola visión al respecto de un tema histórico. Entonces, totalmente de acuerdo con usted, o sea, aquí el tema no es inconstitucional, hay que ver qué es lo que pasa, hay que dejar correr un poquito la corriente a ver qué pasa. Bueno, y me salto el segundo tema. ¿Qué les pareció? Por lo menos a mí, yo voy a decir al tiro, el show del Congreso el día de ayer. Tiempo que no veíamos un show tan triste, ¿ah? Porque claro, antes era ya Gonzalo La Carrera pegándole a otro, ya era como problema entre dos personas, pero lo de ayer fue un circo masivo en el Congreso Nacional. El, Da cuenta de que tenemos un Congreso bastante a la chilena en ese sentido, y por otra parte, yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero todavía no llegamos a septiembre y estoy saturado con el tema del 11 de septiembre. Porque tengo varias dudas. Uno, yo no sé si a mi generación le corresponde o no conmemorarlo, en primer lugar. En segundo lugar, creo que la discusión se ha puesto desde la salida de Patricio Fernández en que hablar del gobierno de la Unidad Popular respecto a un juicio histórico sobre la Unidad Popular necesariamente significa, no sé, si estás en desacuerdo con las políticas de la Unidad Popular, eres violador de derechos humanos, como que se mezclaron ambas cosas. Entonces, eso hace que quienes no vivimos en aquella época y queremos nutrirnos respecto a fuentes históricas, tengamos un problema serio, porque una cosa es poder
entender qué es lo que ocurrió en el tiempo de de la dictadura y también de la Unidad Popular, y otra cosa muy distinta es emitir un juicio de valor al respecto. Yo tengo un compromiso férreo con la democracia, no estoy para nada de acuerdo con ningún golpe de Estado, con ninguna dictadura, pero eso no necesariamente significa reconocer de que el gobierno de Salvador Allende fue virtuoso y que el golpe de Estado fue por generación espontánea. O sea, digamos, esa confusión creo que le hace mal a a la democracia. ¿Carola? Sí, yo opino lo mismo, la verdad que claro, 50 años, conmemorar, no sé, yo creo que todavía el país está súper dividido. O sea, para mí me tocó, quizás vivimos en una burbuja donde estábamos siendo todos, pero cuando vino para mí el estallido social, eh, en octubre del 2019, la verdad me di cuenta que efectivamente estábamos todavía divididos. O sea, después de esto, la gente nuevamente en las mesas, entre familias, entre amigos, eh, nos dimos cuenta de que estábamos todavía polarizados, que estábamos divididos todavía entre pinochetistas, no pinochetistas, a favor de Allende, en contra de Allende, cosas que no habíamos solucionado. Entonces, para mí, esa fue una de las razones por las que yo voté a favor de la reforma constitucional. O sea, eh, país se merece, o sea, Chile, mi país se merece estar, unirnos. Y si la constitución en ese momento era uno de los motivos de división, hagamos otra. Y esa fue una de las razones. Entonces ahora Mm. de repente esta conmemoración está llevando lo mismo. No nos está llevando por un camino de chilenos unidos conmemorando 50 años de un hito histórico. No, nos está llevando por carriles totalmente distintos, conmemoraciones, cambio de nombres de calles, cambio de plaza, que la verdad no sé qué tanta razón de ser podrá tener o cuál es la finalidad. Claro, este es un gobierno de izquierda, lo sabemos, va a hacer estos cambios en favor de, obviamente, del gobierno de Allende, conmemoraciones aquí y allá. Si hubiese sido al revés, ¿cómo hubiese sido? Pero la verdad yo creo que no debería ser tan parcial una decisión de conmemoración de un hito histórico y el gobierno debería llamarse a lo mejor gobierno, o sea, de todos y tratar de hacer una conmemoración un poco más unificadora. Y yo creo que no lo está llevando a cabo bien. Totalmente, totalmente de acuerdo con ustedes. También me gustaría ver más un tema de decir, ok, respeto de los derechos humanos por sobre todo y de las instituciones y la democracia. Punto, no hay más vuelta que darle. Y me recordaste, Carola, anteriormente cuando se hicieron cambios de nombre dependiendo de quién estaba, porque me acuerdo que hubo un momento que se llamaba, ¿te acuerdas? Antes se llamaba Avenida 11 de Septiembre, el eje Alameda Nueva Providencia Providencia, ya. a hoy Nueva Providencia, y eso se cambió, pero resulta que hay calle Salvador Allende también. Ahora no hay ninguna calle Pinochet, entonces, bueno, hay algunas cosas, ¿te imaginas qué pasaría? Ahora yo asumo que el 11 de septiembre tener una calle tan importante como Nueva Providencia es bastante complejo de tener, Oye, pero estoy de pero acuerdo que el foco se perdió. Dime, Juan Carlos. la carretera austral no tiene el nombre, ¿o sí? Sí, y eso ¿Qué estuve nombre viendo tiene? también los vecinos de la Junta, porque había un Ah, monumento. Sí, los vecinos de la Junta tienen un monumento que crearon en conmemoración de Pinochet y lo iban a sacar ahora el gobierno, pero ellos se habían agrupado y señalando que este monumento se había eh, comprado con recursos de la misma gente, no hubo recursos del gobierno de turno y que no querían Igual que fuerte. lo sacaran. Sí, y que no quería que lo sacaran y estaban en contra. O sea, no sé qué habrá pasado eso, pero lo leí la semana pasada al respecto de los vecinos de la Junta. Porque claro, ahí sí, porque me ha tocado visitar y ahí, claro, está la Junta, está eh, Santa Lucía, que obviamente en conmemoración de la primera dama de esos entonces, y ay, ¿y todos era ahí por están, eso? ¿sí? ¿El Cerro Santa Lucía es por ella? No, ¿En no, serio? no, no, Santa Lucía, no el cerro, la Ah, villa Santa Lucía que está ahí cerca de la Junta en la carretera austral. no Sí. tenía idea que era por eso. Pero claro, hay un proyecto también de sacar todo aquello que rememore la dictadura.
Bueno, Así vamos a es. ver qué pasa. Ahora, yo también escuchaba varios comentaristas no varios, escuché un argumento en particular que decían en Europa se bombardeaban unos países a otros y sin embargo fueron capaces de crear la Unión Europea al poco tiempo después, con todo lo que eso significó y no están todavía dándose vuelta. Bueno, yo me imagino que en la interna igual siempre tenéis rencillas con tus vecinos, así como Chile con Argentina eventualmente, pero no pasa más allá de eso. Es Y que, acá pero que somos de otro mismo también, país. pero también hay que reconocer que en la experiencia europea, salvo la española, y España es como una isla aparte, digamos, en este escenario, hubo procesos de verdad, justicia y reparación. Pero Cosa acá que acá, también. pero acá ha habido verdad, la justicia está por ahí nomás, al punto que ni siquiera se sabe dónde están muchos de los detenidos desaparecidos. Yo creo que esa herida principal es la que, o principalmente, es la que muchas veces se usa o se enarbola precisamente para no cerrar la herida. Y está bien que no se cierre si es que esa verdad todavía no ha sido dicha. Entonces, y en virtud de eso, yo dudo que con la muerte de todos los que estuvieron vivos en la época de la Unidad Popular y de la dictadura, se pueda cerrar la herida, porque esa herida se transmite de generación en generación. Sí, el tema es bastante sensible. Pero no sé, Juan Carlos, yo creo que nunca en Alemania se iba a saber completamente todo lo que pasó, ni todos los que tenían que hablar hablaron. Yo creo que hubo casos específicos en los cuales se llevaron adelante y acá también, ¿cachai? Acá también hubo y está bien interesante. Yo igual, a pesar de que estoy como trata del tema de que tú y yo y no sé qué, igual he estado siguiendo el programa Elegidos que están dando en Mega, donde se cuenta la historia en primera persona de el, los distintos presidentes Es muy y bueno, por lo menos, ¿ah? es muy bueno, es recomendable. Claro, y ahí mismo Frey decía, o sea, en el tema de justicia y reparación, acá en Chile rápidamente se hicieron los cambios, se juzgó a Pinochet acá también rápidamente, se trajo, o sea, yo no sé, a diferencia del resto de de lo que ha pasado en Latinoamérica, que ahí lo pone el presidente Frey, ¿qué tanto más podemos hacer? O sea, hay algunos que no van a hablar y por mucho que tú hagas, nunca más van a hablar. Entonces no podemos dejar eso abierto, todo el país, porque hay unos pocos que no van a hablar, ¿cachai? ¿Hasta qué punto tú lo haces, ¿cachai? Y en cuanto a reparación, ha habido reparación a las víctimas. Como sociedad, todas las hemos hecho. ¿Hasta cuánto más Yo creo tenemos que que de repente hacer? ha habido más reparación que verdad. A lo mejor ahí, sí, Hay casos también sí, se sabe. hay Entonces es casos. como, ¿hasta cuándo? Yo ahí no estoy tan de acuerdo contigo, Juan Carlos. Es que, no sé, de repente en Alemania, de repente censura, ahí no sé si censura, pero no permiten hablar, no sé, de Hitler jamás. O sea, chao, se borró, es como que borraron ese periodo y cosas que como que lo traigan a la vida o no se puede. Acá, por ¿Te ejemplo, acuerdas, Carola? ¿Te sí, acuerdas cuando fue el presidente Piñera y firmó un mensaje Ya, y que tuvieron casi que borrar la página? tuvieron que ser Alemania ante todo, Deutschland, liberales. Sí. Será- sí. Entonces yo sé que acá no, o sea, acá no- hay libertad de expresión, pero de repente hay gente que debería efectivamente callarse, o sea, ya no sé, pero eso ya viene más por un tema de creencias personales y de lo que hay que, no sé, para la unión del país yo creo que no son necesarias estas cosas y yo no lo veo solamente por el lado de la gente de izquierda o que esté de acuerdo con el gobierno de Salvador Allende. O sea, ahora yo he escuchado y se vienen conmemoraciones del ejército con premios, medallas al Ya, 11 eso de tampoco me septiembre. parece, po. Tampoco. Tampoco me parece. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que siga pasando y ojalá se tome un ambiente más sobrio. Decían que, por ejemplo, si no me equivoco, en Uruguay habían también Mm, pasado 50 años y había sido como todo bastante sobrio y más de respeto a las instituciones, a la democracia y a los derechos humanos y listo, ¿cachai? O sea, ok, sigamos, porque si nos quedamos pegados aquí, como nos hemos quedado pegados nosotros también estos minutos, no sé, nos hablamos de otros temas que son más atingentes y relevantes. Así que los invito a pasar del tema. perfecto. Súper.
Ya, quisiera ver si es que han visto algo de la evaluación del gobierno respecto a las lluvias, que yo aquí me quiero tomar un minuto para decir, yo ayer decía que al parecer habían aprendido, que Senapred había actuado, habían llamado rápidamente a evacuar, pero me queda la duda si esto fue mucho más fuerte de lo que todo el mundo esperaba, porque igual escuché llamados, por ejemplo, ok, declararon estado de catástrofe, check, muy bien, pero resulta que no habían salido los militares ni tampoco había habido esa coordinación posterior, entonces fue como pucha, ¿no pasó entonces? Como que hicieron una declaración de buenas intenciones, llegamos hasta el primer punto y después segundo, tercero y cuarto nos quedamos parados. No sé, ¿qué percibieron ustedes, chiquillos? Carola. La verdad, o sea, más allá de meterme en temas como más eh, o institucionales de la declaración de estado de catástrofe, lo que viene, yo me quedé con varias reportajes de los mismos pobladores allá de la séptima región, donde ellos denuncian que fue la respuesta tardía del gobierno, más allá si se hizo dentro de la institución o no, la declaración, no lo sé, pero ellos señalaban, y eran varios que estaban contestes en eso, o sea, no era uno solo, sino que habían pedido ayuda, que habían ido y que esta respuesta había sido tardía. Y ellos señalaban que, dada esta respuesta tardía, la situación estaba tan mala como estaba en estos momentos, porque ellos estaban pidiendo, ya se venía, no sé, por la salida del río, estaban pidiendo las máquinas, estaban pidiendo rellenos, estaban pidiendo bolsas de cemento, no sé qué es lo que colocan ahí como para hacer algún tipo de dique, y ellos lo habían hecho con unas 20 12 o sea, 12 horas de anticipación, habían hecho estas solicitudes, y no lo habían hecho. Entonces también hay que ver eh, a dónde se solicitó, y si la Mm. respuesta, yo sé que la respuesta del gobierno tiene que ser coordinada, pero también están los gobiernos locales, está el gobierno central, y, y no sé, nosotros estamos acostumbrados a todos los años lo mismo. Por qué nos falta este tema de la Ya, coordinación pero interna? esta cuestión fue más que lo mismo. Yo veía idea en la mañana en Curicó el agua de casas de Sí, 2 pisos, que era impresionante, o sea que los niños tuvieron que salir en el medio de la noche en bote, que se oye, yo quedé impresionadísima con Santa Cruz, o sea, Curicó, Santa Cruz, cómo se desbordó el río, Mm. brigio. Juan Carlos, ¿qué Sí, opinas es que tú? me pasan varias cosas. A ver, ver al presidente Boric en Chillán con el pretexto de el natalicio de Bernardo Higgins, bueno, todos sabemos que no es o'higginista, digamos, y eso pero ¿cuál era la utilidad de estar en Chillán ahí para el 20 de agosto? Era precisamente por el frente de mal tiempo. Y la verdad, aunque suene impopular, yo nunca he sido amigo de que las máximas autoridades del país estén durante la contingencia en el lugar, porque se transforman en un estorbo. No, es que hay que brindar la seguridad al presidente, que hay que destinar recursos, entonces lo mejor es que sean las autoridades pertinentes, las autoridades locales, las que gestionen, y después el presidente hace un control, digamos, de daño, una revisión, etcétera. Pero nunca me ha gustado que en una crisis las autoridades políticas ejerzan un protagonismo, porque para eso hay autoridades técnicas. CERNAPREP, ¿cómo se llama ahora la UNEMI? No me acuerdo en este ¿Senapred? momento. École. Entonces, aunque suene impopular, nunca me ha gustado eso. En segundo lugar, el gobierno ejerció un ejercicio de comunicaciones bastante efectivo, a diferencia de la vez anterior con los incendios incluso, donde como que ni siquiera comunicacionalmente se habían anticipado en transmitir un mensaje. Y en eso yo creo que aprendieron la lección y es lo que tenían que hacer. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Y esto lo digo con mucha responsabilidad porque hay que estar en los zapatos de la gente. A nosotros, en mi historia personal no me ha tocado vivirlo, pero también es cierto que hay muchas personas o que construyen en lugares que no están habilitados, construyen a la mala y después cuando ocurren estas cosas son los primeros en llorar. Entonces, a mí en ese sentido, yo un beneficio de inventario frente a mucho de lo que ocurre, porque aunque el gobierno no me diga, Juan Carlos, desaloja, yo igual como medida de resguardo, tengo que tomar la salvaguarda, porque después es fácil decir, no, que es culpa del gobierno porque el gobierno a mí no me avisó. Ya, pero ¿dónde están las medidas de resguardo también? Sí, acá en este caso, el que a mí por lo menos me impactó es que son casas, no son casas de alguien que se tomó, sino que tenían todos los permisos que habían sido habilitados y ahí es que las municipalidades dieron los permisos donde no se podía, donde no deberían haber construido porque eran casas, no eran casas, viviendas sociales ni nada por el estilo, eran casas
de material bastante, no sé, de cemento, ¿cachai? O sea, como Sólido. casas que te cuesta pagar, ¿cachai? O sea, de clase media, media alta que estaban con el agua todo el primer piso, o sea, una cuestión realmente impresionante. Entonces, ahí es donde tú dices, bueno, es importante que la municipalidad efectivamente entregue los permisos de construcción donde tienen que hacer, que tomemos en consideración qué es lo que pasa. Ahora también leía una noticia aquí a nivel de los lagos, donde también habían casas construidas muy cerquita de humedales, donde el agua se estaba yendo y que no podían intervenir por ser un humedal. Entonces es bastante complejo no tener en consideración la dinámica del lugar antes de construir y otorgar unos permisos así nomás. Y si sabes que son zonas inundables, bueno, entonces como municipalidad también, no solamente a nivel de gobierno central, sino como municipalidad poder entender qué es lo que pasa en tu comuna, también ahí es complejo. Chiquillos, llegamos hasta aquí porque se nos acabó el tiempo el día de hoy, bastantes temas, y los dejamos invitados para mañana a otro episodio de Política Podcast. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias, Carola. Chao, chao.